Al cierre de su periodo como presidente del Senado, Iván Name, en medio del ambiente festivo de cierre, dio su primera respuesta a las denuncias públicas sobre el pago en efectivo que habría recibido. Dijo que enfrenta la acusación con su transparencia, su inocencia y su fe en Dios. Se levanta la sesión y se cita para el próximo 20 de julio. En el cierre de la legislatura bajo la presidencia del investigado Iván Name, los senadores estaban visiblemente afanados por adelantar las conciliaciones y proyectos que estaban pendientes antes de irse a sus vacaciones de mitad de año. Los representantes del gobierno Petro estuvieron presentes en el recinto para buscar la aprobación del cupo de endeudamiento y la conciliación del texto de la jurisdicción agraria. La Constitución y la ley. Aunque hubo conatos de debates de la oposición por las iniciativas del gobierno, al final hubo abrazos y risas dentro del recinto por haber acabado esta legislatura. La Cámara y el Senado le cumplieron al país. En términos generales, queda un buen balance. Al término de la sesión, el senador Iván Name sorpresivamente se acercó a los medios para dar su versión sobre el balance de la legislatura bajo su presidencia. Yo lo que hice fue ejercer una presidencia que me honró el Senado distinguiéndome con ella. Name, que se ausentó en buena parte de los debates cuando se tramitaban las iniciativas del gobierno, justificó el actuar del Senado. Algunas del gobierno tuvieron feliz trámite, las que consideramos le convenían al país. Otras no. Sin embargo, el ministro Velasco tuvo otra visión de la actuación de Name en el Congreso. Iván Name evidentemente fue un hombre que actuó como opositor. La reforma pensional le llegó en agosto a la presidencia del Senado para debatir en plenaria y solo se comenzó a debatir en febrero, a finales de febrero. Bueno, si eso no es un gesto poco amistoso. Las estrategias para bloquear el Congreso de la República, para que este no pueda funcionar a plenitud, definitivamente son el gran lunar. Desde el Centro Democrático, que abiertamente utilizó el ausentismo como estrategia para torpedear las iniciativas del gobierno Petro, considera que las que pasaron fueron por maniobras corruptas. Que el país sepa toda la verdad sobre cuáles son los congresistas que el gobierno ha comprado para pasar sus reformas, porque eso le quita toda la legitimidad a las decisiones del Congreso. Name, que fue señalado de recibir sobornos desde la unidad de riesgo, acudió a Dios para sacudirse de esas acusaciones. El eclipse es algo que debemos entender que siempre se presenta como opción en la vida. Y yo lo enfrento bajo un presupuesto, mi transparente inocencia y la fe en Dios. Según las cifras del gobierno, en esta legislatura fueron 17 leyes aprobadas, la reforma pensional y 11 proyectos quedaron pendientes para después del 20 de julio. El presidente del Senado, Iván Name, le pidió a la Fiscalía que investiga el caso del fraude de los carrotanques de La Guajira, que interrogue a Sneider Pinilla, quien ofreció su confesión de acusado involucrándolo a él en el negocio. De paso, anunció que, según esta declaración, también lo denunciaría a él. Ayer el periodista Daniel Coronel reveló que el ex subdirector para el manejo de desastres de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, iba a denunciar a personas que estarían en el escándalo de la compra de 40 carrotanques de La Guajira por más de 46.000 millones de pesos. Como tal, contar. Empezaron a conocerse de quiénes se tratarían. Sí, hay congresistas, hay ministros y hay obviamente altos funcionarios del gobierno nacional, de presidencia. O sea, esto vuelvo y repito, y como yo lo he dicho, no pueden echarle la culpa a una persona cuando, vuelvo y repito, yo vengo siendo parte de una pequeña arista de un engranaje muy grande. Entre esos nombres están las actuales cabezas del Congreso, el presidente del Senado, Iván Name, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Name, del Partido Verde, tiene actualmente 2 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia relacionadas con sus presuntos vínculos con los rastrojos costeños y presunta corrupción electoral. También saldría salpicado en actos de corrupción relacionados con la compra de carrotanques en La Guajira. Entonces echamos la culpa, perdón, me la expresión al más huevón, y entonces... El presidente del Senado, con un breve comunicado, pidió a la justicia que esclarezca estos hechos que lo involucrarían y, en específico, la declaración del exfuncionario denunciante. Recibir cuanto antes la declaración de Sneider Augusto Pinilla. El senador barranquillero, que dice no conocer la información de Pinilla, advierte que irá hasta las últimas consecuencias legales. Procederé a interponer las denuncias penales en su contra. Sneider Pinilla aseguró a través de su apoderado judicial que estas declaraciones y pruebas las aportará dentro de la matriz para buscar un principio de oportunidad. Contarle al país
Allí se nombran al exdirector de la Unidad de Riesgo Olmedo López, el exsubdirector Víctor Andrés Mesa, el subdirector Luis Carlos Barreto y contratistas de Santidad. El presidente de la Cámara, Andrés Calle, aún no se ha pronunciado sobre su presunta participación en el escándalo de los carrotanques en La Guajira. El paramilitar que hace 10 años ofreció su testimonio sobre la relación entre la banda criminal Los Rastrojos y la campaña del hoy presidente del Senado, Iván Name, dice que no irá a la cita para declarar este martes porque no le han cumplido lo que le prometieron. Joana Rodríguez. Mónica, ese es alias Pistón, que hablaba sobre la campaña de 2014, pero desde entonces han llegado a la Corte evidencias de la forma en la que Name habría negociado con los mismos sus elecciones de 2018 y de 2022. En enero, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación preliminar al presidente del Senado, Iván Leonidas Name, por sus presuntos nexos con una de las bandas criminales más peligrosas de la costa atlántica, los Rastrojos Costeños. Esperamos mejorar, no ser perfectos. Aunque se ha anunciado que el presidente del Senado tiene varias investigaciones, no parecen avanzar con la celeridad que se esperaría para el cargo que él tiene. Que nosotros teníamos la injerencia o influíamos abajo de la amenaza de la gente que tenemos en los barrios, la presión que ejercemos, pues poníamos a la gente a votar por el que nosotros quisiéramos. El ex paramilitar que habla es Juan Manuel Borré, alias Pistón, en una declaración que entregó a la Fiscalía en 2014. Su declaración ante la Corte estaba prevista para febrero, se reprogramó para el 5 de marzo, después de que Pistón entregara una carta que se conoció esta semana. Si yo no veo que me cumplen lo que pedí, no asisto a ninguna audiencia. Noticias 1 tiene constancia de que hay otra investigación contra el presidente del Senado, Iván Leonidas Name, en la Fiscalía sobre presunta compra de votos para las elecciones 2018 y 2022, principalmente en el Chocó. Dairon Alexander es una persona que formula y ayuda a conseguir recursos para proyectos en municipios del Chocó. En unas interceptaciones realizadas por la Fiscalía se habla de conseguir proyectos y recursos en el Chocó a cambio de votos para Iván Name. Muchas gracias. Se evidencia que para las anteriores elecciones del 13 de marzo de 2022, esta persona, según la sinopsis, se encontraba ubicando votos y se desplazó hasta el Chocó en colaboración a la campaña, al parecer, al senador Iván Name Vázquez. Asimismo, tiene comunicación directa con el alcalde de Río Iró, Edson de Jesús Perea. En una de esas conversaciones de marzo de 2022 se habla de información en el Ministerio de Minas y radicación de proyectos con el alcalde de Río Iró, Chocó, Edson de Jesús Perea. Dairon Alexander Moreno Sánchez le comenta que él viaja el jueves, pero es para ver si le puede ayudar al menos con unos 20, 30 cositos para el amigo mío. ¿Es posible? Edson le dicen que después hablan esa parte, pero que le va a enviar por WhatsApp el proyecto que le había hablado para radicarlo mañana. Extrañamente, para la época de los hechos, Iván Name se reunía con el alcalde de Río Iró para gestiones políticas en favor del municipio de Chocó, departamento donde obtuvo mayoría de votos en las elecciones pasadas. Porque esa sea la voz de Dios.